Feliz amanecer para todos los oyentes que a esta hora de la mañana se suman a la sintonía del sistema informativo de Guajira Estéreo, el más escuchado en el departamento norte de Colombia. Y seguimos con el análisis de la problemática y perspectivas del distrito de Riohacha. El análisis con los profesionales de esta capital. Hemos invitado en la mañana de hoy al distinguido profesional riohachero Gerson Castillo. Él es profesional en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario. Es especialista en Hacienda Pública, especialista en Gerencia Pública y Control Fiscal. Tiene además un magíster en Derecho Administrativo. Es un profesional joven, pero lleva ya 17 años de experiencia en la administración pública. Se ha desempeñado como asesor del registrador o del despacho del Registrador Nacional del Estado Civil, asesor del Congreso de la República, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, asesor del viceministro de las TIC, y ha sido pues siempre en el curso de los últimos años analista en los medios de comunicación. Está hoy aquí en los estudios de radio y televisión de Guajira Estéreo y el canal de televisión Teleguajira. Gerson, tenga usted muy buenos días, bienvenido. Pepe, muy buenos días a Ronald, muy buenos días a Álvaro, a Yeldis, a Manuel, a toda la mesa de trabajo y a todos los riohacheros y riohacheras que sintonizan a esta hora este importante, prestigioso y exquisito programa radial. Hemos querido analizar con usted diversos aspectos que tienen que ver con la problemática y las perspectivas de desarrollo de Riohacha. Por ejemplo, en estos momentos preocupa a la ciudadanía la situación económica y el desempleo es un factor influyente en esta situación. Como usted conoce, las últimas mediciones de la tasa de informalidad laboral indica que estas están en aumento con respecto al resto del país. ¿Cómo analiza usted esta situación económica y sobre todo el mercado laboral en el distrito? Pepe, lo primero, hay que analizar cómo están estructurados los sectores de la economía del distrito de Riohacha. Se evidencia un desbalance respecto a nuestra real vocación. Riohacha es un distrito especial turístico y cultural y resulta que cuando se va al estudio de los sectores de la economía frente al sector servicios donde encaja el turismo, hay un registro porcentual mucho más inferior que al sector comercio, por ejemplo. Respecto al sector comercio, una gran informalidad, lo que deriva, por supuesto, en una descomposición de esa estructura económica. ¿Hacia dónde tenemos nosotros que girar nuestros grandes esfuerzos como riohacheros? A fortalecer nuestra real vocación, que está en función del turismo y la cultura, a fortalecer la formalización laboral de manera decidida y decisiva, y además a compensar esa alta tasa de desempleo que hoy tanto preocupa. Estamos mucho más allá de la media nacional. La media nacional está registrándose entre 9.5 y 10%. Pepe, nosotros estamos en el 16% y creciendo. Como consecuencia de que se han agolpado en esta zona de frontera y particularmente en Riohacha diversos problemas de orden nacional e internacional, la seguridad ciudadana se ha visto afectada seriamente. Riohacha se consideraba ante un remanso de paz en términos generales, relativos, pero últimamente a la ciudadanía le preocupa la inseguridad reinante. Sus apreciaciones sobre el particular. Sin embargo, Pepe, me voy a conceder antes de pasar al análisis en materia de seguridad, comentar una posible estrategia que nos puede ayudar a compensar esa alta tasa de desempleo en el distrito de Riohacha. Yo soy un convencido que para este modelo económico que rige en nuestro territorio, el microempresarismo es una fórmula muy aceptada.
Nosotros tenemos entonces que promover la llegada de la microempresa, fomentar la microempresa en el distrito de Riohacha, microempresa que indiscutiblemente deberá estar alineada con nuestra vocación, insisto, que es turística y cultural, microempresa que de manera clara e inmediata generará puestos de trabajo dignos y bien remunerados y estables, microempresa que necesita, por supuesto, de un respaldo institucional en materia de seguridad jurídica y de estabilidad institucional. Es que los 3 años y 5 meses que hemos vivido son 3 años y 5 meses de una profunda inestabilidad, lamentablemente. ¿Qué inversionista se motiva? Es la gran pregunta. A traer sus capitales a una entidad territorial donde han ocupado el cargo de alcalde en 3 años y 5 meses más de 8 personas. Eso desestimula de golpe cualquier inversión que se pueda hacer. Benditos somos que a pesar de tantos inconvenientes aún vemos algunas inversiones, pero no a la velocidad y no al nivel esperado y exigido para ser competitivos en el concierto nacional y regional. Indudablemente que esa inestabilidad administrativa y política en el distrito ha sido un factor determinante también para la situación económica. Luego de escuchar sus recomendaciones en ese aspecto, ahora sí pasemos a la inseguridad ciudadana. Bueno, preocupa muchísimo, Pepe, de manera vergonzosa. Debo reconocer que Riohacha hoy está aterrorizado por la delincuencia. Solo hace 4 días asaltaron a mi asistente en la puerta de la oficina a las 11:30 de la mañana. Sin embargo, debo reconocer los grandes esfuerzos que viene haciendo la administración distrital en cabeza del secretario de Gobierno, Ronald Gómez, quien es un hombre de vocación y de entrega permanente a sus actividades. Administración liderada por el alcalde Juan Carlos Suaza. Se están haciendo unos grandes esfuerzos, pero no son suficientes. Esta es una inseguridad que viene acumulándose desde hace mucho rato y que exige establecer una serie de estrategias y de mecanismos que permitan compensar de manera estructural este gran inconveniente. ¿Cómo lo visualizo yo? ¿Hacia dónde dirijo la perspectiva de Riohacha para poder compensar en materia de seguridad el asunto? Hombre, debemos hacer grandes esfuerzos de orden social. Los proyectos de impacto social en los sectores vulnerables y en los cinturones de miseria que tienen asentamiento en el distrito de Riohacha deben ser una condición sine qua non de la administración que tome las riendas del distrito a partir del 2020 y, por supuesto, de esta actual administración, a pesar de la temporalidad corta, intentar hacer unos esfuerzos en ese sentido. ¿Hacia dónde se concentra hoy la delincuencia? En el sector de los jóvenes. Hoy tenemos jóvenes con demasiado tiempo ocioso que lo utilizan precisamente no para actividades que le aportan a su construcción y a su edificación como ciudadanos de bien, sino en actividades que probablemente le contribuyen a conseguir algún tipo de recurso, pero no de la forma adecuada y marginándose de la legalidad. Indudablemente la ola migratoria desde la hermana República de Venezuela ha sido uno de los factores que ha incidido en la inseguridad, pero también ha incidido en el desarrollo económico, en el desarrollo social. ¿Qué hacer para regular el flujo migratorio de Venezuela hacia el departamento de La Guajira? Lo primero, Pepe, es necesario diseñar una política pública migratoria distrital. Hoy existe una política pública migratoria nacional y eso implica de suyo que debemos articularnos con esos parámetros y con esas recomendaciones sugeridas desde el gobierno. Hoy hay ausencia evidente de esa política migratoria distrital. Debemos hacer esfuerzos profundos en el diseño de ella que contenga, por supuesto, los elementos necesarios que permitan una regulación estricta. Hace apenas 6 días, Migración Colombia reveló el último documento censo de la población venezolana que tiene asentamiento en el departamento de La Guajira y de manera particular y de manera muy llamativa, resulta que hoy Riohacha está por encima de Maicao en número de migrantes venezolanos. Hoy Riohacha está por encima de Maicao en número de migrantes venezolanos.
Nosotros, según los registros de Migración Colombia, estamos en 54.600 migrantes, con corte a 31 de marzo. Maicao tiene algo más de 52.000 migrantes, cosa que nos invita a reflexionar, porque la migración hoy es un concepto que también puede analizarse y puede utilizarse y concebirse desde una perspectiva positiva. Pero cuando hay política pública migratoria establecida, por ejemplo, la mano de obra del migrante puede ser utilizada para apalancar el desarrollo de una entidad territorial. En Europa se utilizó y se viene implementando ese modelo y esa categoría conceptual de migración positiva. Pero deben existir unas reglas de juegos, unos mínimos de convivencia y una regulación estricta, empezando por un empadronamiento efectivo y creíble para saber con cuántos migrantes contamos en el distrito de Riohacha, y aquí hay una gran ayuda proporcionada por Migración Colombia. Segundo, es fundamental e indispensable construir un centro transitorio de migrantes como ya lo logró Maicao. Maicao lo tiene y nosotros lo debemos gestionar. Y aún más, con mayor peso, se dice esto en la medida en que el número de migrantes en Riohacha es superior a los que tienen presencia en Maicao. Ese centro transitorio de migrantes va a ayudar a regular la migración en la medida en que los vamos a invitar a que todos estén en un solo espacio. Les vamos a ayudar, les vamos a colaborar con ayuda humanitaria, porque hoy Maicao está recibiendo mucho más recursos que Riohacha en ayuda humanitaria, que es hacia donde los organismos internacionales, multilaterales y la nación está enfocando los esfuerzos. Y tres, hombre, vamos a evitar que los parques, que las puertas de la casa y nuestras calles estén siendo afectadas por los migrantes venezolanos, los cuales la utilizan como baños públicos o como dormitorios. Eso hay que acabarlo por completo, porque impacta de manera negativa en nuestra imagen y en nuestro futuro como distrito turístico y cultural. Estamos con el profesional riohachero Gerson Castillo. Cuando se analiza Riohacha hay un tema recurrente pero ineludible: los servicios públicos. Como es de su conocimiento, como es de conocimiento de la opinión pública, la deficiencia de los servicios públicos ha sido una limitante para el despegue de Riohacha, para lograr su verdadero desarrollo. ¿Qué hacer para mejorar la calidad y la cobertura de estos servicios? Especialmente, doctor Gerson, en la situación del acueducto y alcantarillado, que se anunció hace muchos años el Plan Departamental de Agua y tal vez no ha cumplido las expectativas de la ciudadanía. Pepe, y para todos los oyentes, varias cosas. Lo primero, servicios públicos domiciliarios implica analizar los tres sectores fundamentales, que son acueducto, alcantarillado y energía, sobre lo cual hoy se deriva un gran debate. El primero, en materia de acueducto, se viene implementando y se vienen haciendo grandes esfuerzos de orden presupuestal para para mejorar calidad y para garantizar frecuencia. Ninguno de los tres tenemos hoy superados, lamentablemente. En materia de cobertura, según registra los documentos de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Acueducto, la CRA, resulta que Riohacha desde el 2010 tiene unos porcentajes aceptables. Estamos en el 2010 en el 83,92% de cobertura y en el 2017, 7 años después, tenemos una cobertura de 84,59%, es decir, en 7 años logramos crecer 0,74%. Muy poco crecimos, pero si hacemos el análisis, una entidad territorial con el 84,59% de cobertura, casco urbano, porque zona rural es otro debate, allá no tenemos operador. Resulta aceptable ese número, sin embargo hay un gran inconveniente. El asunto no es de cobertura, el asunto está en la frecuencia y en la calidad del agua. Porque la cobertura, si bien hay unas redes dispuestas, también tienen serios problemas. Están obsoletas. Y casi que el 30% del agua que se dispone sobre esas redes se filtra al subsuelo. Y ahí es cuando tenemos el inconveniente de la presión. El agua llega sin presión a los hogares de Riohacha, porque el 30% del líquido que se dispone en las redes se filtra al subsuelo. Es decir, Pepe, que es necesario hacer una rehabilitación de esas redes. Esa rehabilitación de esas redes, con estudios ya diseñados por Planeación Nacional, por el operador ASA y por Ministerio de Hacienda,
ascienden más o menos a 54.000 millones de pesos. Recursos que habrá que gestionar ante el OCAT. Recursos que exigen un poder de gestión bastante elevado ante el gobierno nacional. Y recursos que, invertidos de manera juiciosa, en 1 año y medio podemos obtener victorias tempranas. La energía eléctrica, Gerson, sigue siendo un martirio para la sociedad riohachera, como una condena de la que no ha podido liberarse. Cada día más Electricaribe martiriza, repetimos, a los ciudadanos, a los hogares guajiros, los tiene un poco arruinados, hasta el comercio se encuentra arruinado como consecuencia del pésimo y las altas tarifas en el servicio de energía. Y para enterar a la ciudadanía de Riohacha y del departamento de La Guajira, quiero comentarles, Pepe, que Electricaribe se queda. Ha tomado el gobierno nacional la determinación de financiar a Electricaribe. Eso está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado el pasado sábado en Valledupar. Finalmente todo este gran debate y esta gran presión que se ejerció frente al operador Electricaribe no dio resultados. Y la estrategia que definió el gobierno nacional es que los ciudadanos debemos pagar 4 pesos más por kilovatio, los estratos 4, 5 y 6, para financiar el gran déficit que posee Electricaribe. Gravísimo, porque si bien hoy el servicio de energía eléctrica es muy costoso y muy gravoso en el distrito de Riohacha, en el departamento de La Guajira, no me quiero imaginar pagando 4 pesos más por kilovatio. ¿A dónde vamos a ir? ¿Y a dónde va a llegar el comercio? Hay un almacén de grandes superficies que hace presencia hoy en el distrito de Riohacha y para poderse sostener le tocó recurrir a la estrategia de energía fotovoltaica, porque los costos de energía no le permitían desarrollar su actividad en nuestro territorio. Es una situación muy preocupante, Pepe, que por supuesto exige establecer una serie de mecanismos, de alternativas y apelar a la mayor creatividad posible para poder subsanar y compensar esta tendencia gravosa en las tarifas de Electricaribe. Alternativas como la energía fotovoltaica. La administración distrital, en conjunto con el gobierno nacional, están llamados a hacer una alta gestión y a proponer sostenibilidad en las viviendas a través de la energía fotovoltaica. Y es posible para que solo en la factura corresponda pagar alumbrado público y aseo. Regresemos a la economía de Riohacha. De todos es conocido que como consecuencia de diversos fenómenos sociales y económicos, como por ejemplo la bonanza marimbera, desactivaron, digamos así, mermaron la vocación agrícola de Riohacha. Su sector rural pesaba mucho en la economía de esta zona. ¿Qué hacer para reactivar el campo? Lo hemos escuchado ustedes en varias tertulias sobre su programa de reactivar más bien el campo en el distrito. Pepe, si no reactivamos el campo en el distrito, vamos a tener serios inconvenientes con un tema muy sensible, que es la seguridad alimentaria. No solo reactivar el campo, sino también estimular a los ciudadanos que viven en el casco urbano para que logren cultivar alimentos de pan coger en sus viviendas. Pero respecto a la reactivación del campo, que es uno de los grandes músculos que poseemos, debemos depositar unos grandes esfuerzos de orden presupuestal sobre ello para que pueda existir un capital semilla, para que puedan tener acceso a la banca con tasas blandas de interés, para que puedan tener una línea de comercialización garantizada. Pero el campo requiere una inversión en materia de infraestructura. Mientras no existan vías para desplazar los productos que se cultivan en el campo hasta el casco urbano, va a ser imposible estimular al campesino para que se retorne al campo y para que saque provecho de él. Yo sueño con una Riohacha donde las toneladas de comida que hoy compran los grandes expendedores de víveres en el mercado público de Riohacha dejen de llegar de Bucaramanga y de otras ciudades. Yo necesito que esas mulas salgan de Matita. Yo necesito que esas mulas provengan de toda la ruralidad del sector del distrito de Riohacha. Quiero ver a Tomarrazón, a Juan y Medio, quiero ver a Barbacoa, quiero ver a Galán, quiero ver a Monguía, a Cerrillo, a Cotoprí,
proporcionando los víveres y los alimentos con los que los rihuacheros diariamente nos sostenemos. Doctor Gerson, perdón, eso se ha venido planteando hace muchos años. Uno escucha a los funcionarios del gobierno nacional, a los gobernantes locales, haciendo propuestas sobre reactivar el campo, pero no se ven los resultados. ¿Ha faltado voluntad política, cree usted? No solo ha faltado voluntad política, Pepe, no podemos perder de vista que la inseguridad también y la violencia del país ha afectado muchísimo al campo. El campesino se ha desanimado, se ha desestimulado y ha migrado del campo hacia el casco urbano. Y en el casco urbano encuentra una ciudad con muy pocas oportunidades realmente. Sin embargo, hoy tenemos un país mucho más tranquilo, eso hay que reconocerlo, mucho más estable, con menos violencia que hace 10 años, y los campesinos están dispuestos a regresar a sus parcelas. Sin embargo, hay que acompañarlos, hay que orientarlos, hay que asesorarlos y hay que respaldarlos con unos capitales semillas para que puedan sembrar. Hoy el campesinado es un campesinado con poca posibilidad de reactivar el campo por sí solo. Y la banca y la intermediación de la administración local debe ser fundamental para que ellos puedan obtener unos recursos y puedan hacer su siembra, garantizándole la línea de comercialización, haciendo unas ruedas de negocio y diciéndole a los campesinos, no se preocupen, que serán toneladas de comida que se comprarán porque son las que necesitamos, no solo para Riohacha, Pepe, sino para el Caribe colombiano. El sector oficial pesa mucho en la economía local aún. Como usted sabe, el departamento de La Guajira, la gobernación, está a puertas de someterse al saneamiento fiscal, al sometimiento fiscal a la ley 550, porque la crisis es muy profunda. El departamento ya prácticamente es inviable y el distrito también preocupa sus finanzas. ¿Qué estrategias tributarias propone usted y otras fórmulas que pueda proponer para que el distrito sea viable y no corra la misma suerte que corrió años atrás? Pepe, qué gran pregunta y hay que reconocer que el distrito de Riohacha es un potro muy difícil de domar. La deuda que hoy posee el distrito de Riohacha es bien elevada, monumental, más allá de los 91.000 millones de pesos. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer el próximo administrador, el próximo alcalde respecto a esa crisis financiera? Pues habrá que establecer una serie de herramientas, de mecanismos y estrategias tributarias y hacendísticas para poder compensar ese déficit. ¿Hacia dónde se recurre? Hacia la tributación, hacia el impuesto, pero el ciudadano paga impuesto y se estimula a pagarlo cuando observa inversión, cuando evidencia que esos impuestos se están utilizando de manera adecuada. El Plan Nacional de Desarrollo que regirá en este cuatrienio viene hablando de aumentar en un 60% el registro catastral, lo que implica crecer a una gran velocidad en titulación. Y eso también deriva, por supuesto, de manera inmediata en el pago del impuesto predial, industria y comercio, esos tributos de orden local que son fundamentales para poder hacer viable una entidad territorial como Riohacha. Sobre eso hay que trabajar, sobre la hacienda pública, pero una hacienda pública que demuestre que los recursos que el ciudadano dispone vía tributos son invertidos de manera adecuada y se evidencia en el desarrollo de una ciudad. Así se estimula el pago de los impuestos. Esa es una sola de las estrategias. Hay otras estrategias porque el presupuesto del distrito está bastante comprometido. Hay 3 sectores fundamentales que son saneamiento básico, salud y educación, y están salud y educación intervenidos como todos sabemos, lo cual casi que el 89% del presupuesto, vigencia 2019, que asciende a 341.000 millones de pesos, está maniatado. Lo que le queda al alcalde es muy poco. Implica entonces hacer una alta gestión en el orden nacional y en el concierto internacional mediante cooperación para poder aterrizar recursos que se puedan invertir en el capital humano. Finalmente, la pregunta que le hacemos a los profesionales riohacheros, se la hacemos hoy a Gerson Castillo. ¿Cuál es su visión de Riohacha? ¿Cuáles son las perspectivas más sobresalientes? Usted, como hijo del distrito, ¿cómo sueña Riohacha? Yo sueño con una Riohacha mucho más estable, con oportunidades laborales para sus hijos y sus hijas, que el riohachero no tenga que desplazarse ni abandonar su tierra
para subsistir en otra ciudad, porque la capacidad de ahorro que puede tener un profesional riohachero en ciudades como Bogotá o Barranquilla es muy mínima. Allá básicamente se va a trabajar y a subsistir. Sueño con una Riohacha donde la percepción de seguridad sea elevada, que no vivamos aterrorizados como hoy vivimos. Sueño con una Riohacha donde la migración venezolana esté regulada y donde la migración venezolana de manera asertiva podamos interpretarla también como un aspecto positivo dentro de las dinámicas naturales de un mundo globalizado y de una región que es vecina a Venezuela. Sueño con una Riohacha donde los servicios públicos domiciliarios sean prestados con la calidad que merecemos, con la frecuencia en materia de acueducto, con la calidad en el agua y por supuesto con unas tarifas que permitan pues ser pagadas de manera adecuada. Sueño con una Riohacha en donde los proyectos de electrificación a través de energías alternativas como energía fotovoltaica puedan ser una fórmula para poder compensar esas altas tarifas gravosas que hoy Electricaribe nos dispone, que básicamente nos centra en un debate entre pagamos la factura a Electricaribe o hago el mercado para mi casa. Ese es el gran debate, porque son facturas que ascienden a 300.000, a 400.000, y ahora pagando 4 pesos más por kilovatio, imagínese usted, Pepe, a dónde vamos a llegar. Sueño con una Riohacha mucho más viable. Esta es una tierra bendita, esta es una tierra de grandes oportunidades, esta es una tierra en la que debemos hacer los grandes esfuerzos los hijos y las hijas de Riohacha. No podemos escatimar un solo minuto ni un solo gramo de energía vital para sacar nuestra ciudad hacia adelante. Riohacha exige todos los sacrificios posibles y tenemos que sintonizarnos en esa medida. Vamos a trabajar de manera conjunta, de manera coherente, de manera aterrizada y sensata por Riohacha, porque hoy está haciendo un llamado casi que a título de lamento de sus mejores hijos, y aquí debemos todos ponernos por encima de cualquier interés y pretensión personal. El principio capital y el objetivo se llama Distrito de Riohacha, Pepe. Doctor Castillo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Pepe, a usted muchas gracias, esta es mi casa, aquí vendré cuantas veces me inviten, con el mayor gusto. Ya he estado aquí como analista, en otras ocasiones, sí, como analista en las elecciones nacionales y locales, y créeme que es un placer, un honor estar al lado tuyo y de tu equipo de trabajo. Bendiciones infinitas para todos los oyentes y un fuerte abrazo. Muy amable. Él es Gerson Castillo, profesional riohachero, profesional en ciencia política y gobierno de la Universidad del Rosario. Es especialista en hacienda pública, especialista en gerencia pública y control fiscal. Tiene un magíster en derecho administrativo. Tiene 17 años de experiencia en la administración pública y en la mañana de hoy se ha referido, ha hecho un análisis sobre la problemática y perspectivas y sobre todo las grandes posibilidades de desarrollo que tiene el distrito de Riohacha.